Ya en el aula tienen los artículos para esta segunda fase, ¿no? Para la primera semana, esta es la primera semana de la segunda fase. Vamos a hablar ahora de mecánica de fluidos, seguimos con mecánica de fluidos, pero ahora vamos a hablar de los gases. Lo que hemos estudiado para líquidos también se aplica para los gases. Las leyes que existen de resistencia, de viscosidad, lo que hemos estudiado, también funciona para gases, ¿de acuerdo? Entonces no nos podemos olvidar del tema de líquidos. ¿Qué hablamos en gases? Hablamos primero de presión, y esto ya lo saben ustedes porque ya hemos hablado en la fase anterior. ¿Qué es presión? Rapidísimo, por favor. Es una fuerza sobre área, pero ¿qué mal? Le falta algo. Que en forma perpendicular, siempre acordémonos de eso, en forma perpendicular actúa sobre una determinada área o superficie. En el sistema internacional la unidad es el pascal y lo tienen que saber, como médico lo tienen que saber. Fuerza Newton, área metros cuadrados. Y cuando nosotros hablamos de gases es importante mencionar lo siguiente. Los gases no están comprimidos. Las moléculas de los gases presentan mucha fuerza de repulsión. En los gases no existe la cohesión. Es imposible ver que una molécula de gas esté pegada a otra molécula de gas. Entre las dos hay mucha fuerza de repulsión. Entonces, al igual que los líquidos, los gases siempre tratan de ocupar el mayor espacio posible. En todo momento van a estar empujando contra las paredes del recipiente que los contiene, ¿de acuerdo? Si nosotros ponemos una fuerza sobre una superficie, vamos a tener presión. Aquí tenemos más presión y aquí tenemos menos presión. Automáticamente, si nosotros disminuimos la fuerza, ¿qué va a suceder con el gas? Se expande, aumenta el volumen. Equivalencias. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Esto creo que sí lo entendemos, ¿verdad? Pero eso ocurre ¿en dónde? A nivel del mar. Aquí en Arequipa, ¿cuánto es? 580 aproximadamente. Muy bien. Cuando hablamos de los gases, hay tres variables físicas que determinan su comportamiento. ¿Cuáles son esas tres variables? Estas tres variables son la presión, el volumen y la temperatura. Los gases, como tienen mucho espacio entre molécula y molécula, un aumento de presión fácilmente los comprime. Si nosotros quitamos la presión, fácilmente se expande. ¿De acuerdo? Ese es el efecto de la presión. Y como consecuencia, ¿quién va a cambiar? El volumen. Cambia el volumen con mucha facilidad. La temperatura también ejerce mucho efecto, porque ya hemos estudiado nosotros que la temperatura es medir la energía cinética. Si las moléculas están más lentas, van a estar más juntas. Y si se mueven más rápido, van a estar más separadas. Entonces, fácilmente cambia el comportamiento de los gases. En base a estas tres variables físicas, tenemos las leyes de los gases. Y precisamente hay tres leyes de los gases. Pero de las tres leyes, vamos a estudiar una que es la que más directamente está relacionada con el sistema respiratorio. La ley de Boyle-Mariotte. ¿Qué nos dice la ley de Boyle-Mariotte? Nos dice a temperatura constante. La relación es inversa entre la presión y el volumen del gas. Miren, ¿por qué esta ley está relacionada con nosotros? ¿Por qué nos importa a nosotros esta ley? Porque tenemos el sistema respiratorio. Decimos a temperatura constante.
nuestra temperatura es constante. Decimos aproximadamente 37 grados Celsius. Nuestra temperatura es constante. La relación es inversa entre la presión y el volumen. ¿En dónde tenemos volumen? Tenemos un volumen de aire en los pulmones. Y la presión, ¿quién la va a hacer? La pared del pulmón. Entonces la pared del pulmón puede aumentar la presión y hace disminuir el volumen. Y si disminuye la presión, aumenta el volumen. ¿De acuerdo? Entonces, esta ley de Boyle-Mariotte está directamente relacionada con nuestro sistema respiratorio. Pero no solamente con el sistema respiratorio, también se van a dar otras funciones relacionadas ya con la terapia que los médicos pueden hacer en las personas, que ya lo vamos a ver después. Entonces, bueno, no hacemos operaciones, pero sí debe quedar clara la idea que entre la presión y el volumen existe relación inversa. Y si nosotros quisiésemos poner una fórmula para explicar la ley de Boyle-Mariotte, sería presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. ¿De acuerdo? Muy bien. El gráfico. Igual, en el examen les podría poner el gráfico. Explique el gráfico de la figura. Generalmente para explicar un gráfico, nosotros nos ponemos dos puntitos, punto A y punto B. ¿Qué sucede si vamos del punto A al punto B? ¿Qué sucede con el volumen? Aumenta. ¿Y qué sucede con la presión si vamos de A a B? Disminuye. Por favor, si no tuviese esto aquí y tampoco tuviese esto aquí, ¿vamos a entender el gráfico? No. Y hay muchos que han hecho el termograma sin poner aquí horas del día y sin poner aquí temperatura. No se entiende. ¿De acuerdo? Y algunos han hecho un gráfico de dispersión. ¿Cómo van a hacer un gráfico de dispersión? ¿Sí? Entonces, pongámosle ganas a lo que hacemos. Así de simple interpretamos el gráfico y sí entendemos que existe relación inversa entre la presión y el volumen. Y aquí están las figuritas. 4 pesitas que representan 4 milímetros de mercurio. Para esta presión, menos volumen. Si yo le quito pesitas, aumenta el volumen porque la fuerza de repulsión es muy grande. Si le sigo quitando presión, sigue aumentando el volumen. Menos presión, más volumen. Eso es importante considerarlo en respiratorio. Mecánica de la respiración. Esto es interesante. Nosotros hasta ahora sabemos que la respiración para nosotros consiste en hacer inspiración y en hacer expiración. ¿Qué cosa es la inspiración? El ingreso de aire decimos, ¿no? ¿Y qué cosa es la expiración? La salida de aire. Hasta ahí sabemos eso. Pero desde el punto de vista físico, hay presiones que determinan esta función. Y esas las vamos a aprender ahora. La primera presión importante para nuestra respiración es la presión atmosférica. Y la presión atmosférica es como la fuerza que empuje el aire hacia nuestro interior. ¿De acuerdo? Considerémoslo así, porque siempre la presión va a estar actuando sobre una superficie en forma perpendicular. Entonces, esta atmósfera que tenemos aquí afuera está haciendo fuerza hacia nosotros. No lo sentimos, nadie siente específicamente cuál es esa fuerza, porque ya hemos nacido en este medio y no lo sentimos, ¿de acuerdo? Pero existe y es grande, esa fuerza es grande. Entonces, si nosotros estamos a nivel del mar tenemos más fuerza empujando el aire hacia nuestro interior. Siempre lo vamos a dibujar así, siempre. Si estamos aquí en Arequipa tenemos menos fuerza empujando el aire hacia nuestro interior. Y si nos vamos a la cima del Misti,
vamos a tener menos fuerza todavía empujando el aire hacia nuestro interior. Entonces, ¿en dónde respiramos más fácil? A nivel del mar. En la cima del Misti, ¿por qué a muchos les puede dar soroche? Si alguien va a la cima del Misti y no está preparado, le va a dar soroche, le va a dar mal de altura. ¿Por qué? Porque hay menor presión atmosférica. La atmósfera con menos fuerza empuja el aire hacia nosotros. Pero como nuestro organismo lo requiere, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Más trabajo para poder capturar el aire que nuestro organismo necesitaría. Y entonces no lo podemos hacer y se desencadena todo el problema de mal de altura. ¿De acuerdo? Ese es el problema. Entonces, siempre la presión atmosférica la vamos a dibujar así, hacia adentro de nosotros. Luego, este aire que ingresa por las vías respiratorias va a llegar a los alvéolos. A ver, les voy a dibujar así. Va a llegar a los alvéolos. Cuando el aire entra al alvéolo, aquí genera una presión, que le vamos a decir presión interna o presión alveolar. Presión interna o presión alveolar. Esta presión interna o presión alveolar, ¿cómo actúa? Esta presión va a actuar hacia las paredes del alvéolo. En otras palabras, la presión interna va a permitir que el alvéolo se infle. Empuja contra las paredes y permite que el alvéolo se infle. Pero existe una presión contraria. Las leyes físicas se aplican sí o sí, no hay forma de decir que no. Existe la tercera ley de Newton. ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? Toda acción tiene una reacción. No podríamos todo el tiempo estar inflando el alvéolo. Tiene que haber la fuerza contraria. Y la fuerza contraria es hacia la pared del alvéolo. A esta le decimos presión externa o presión pleural. Ya saben qué es la pleura, ¿no? Presión externa o presión pleural. Por lo tanto, en el mecanismo de respiración hay tres presiones importantes: presión atmosférica, presión interna y presión externa, o presión alveolar y presión pleural. Ahora yo les digo, ¿cómo tienen que ser estas presiones para poder hablar de inspiración? ¿Cómo es la relación entre estas presiones para decir que se está dando la inspiración? ¿Quién es mayor que quién? La alveolar es mayor. Alveolar es mayor. La presión atmosférica mayor que la presión interna. Y a su vez, la presión interna mayor a la presión pleural. Y entonces el alvéolo se infla, se produce la inspiración. ¿Y cómo tiene que ser en la expiración? Por favor, expiración con S. Expiración, no es expiración. Con X, ¿qué significa? Morir, ¿no? Expiración. ¿Cómo tiene que ser aquí? La presión pleural que la presión interna, y la presión interna mayor que la presión atmosférica, porque si nuestro aire, el aire que sale de nuestros pulmones, fuese con una presión menor a la atmosférica, no saldría, pues. ¿De acuerdo? Tiene que tener la suficiente fuerza como para que pueda salir. Y entonces, son dos mecanismos muy importantes para nosotros. ¿Esto puede fallar? Sí puede fallar. Porque ¿qué pasa si la pared de los alvéolos o la pared de los pulmones se vuelve rígida?
Se puede expandir. Si se vuelve rígida, ¿qué estamos perdiendo? Presión alveolar. Claro, presión pleural. ¿O no? No, alveolar sería alveolar. Aunque si es rígida no se puede expandir. ¿Perdemos en algo y ganamos en algo o qué pasa? Se muere, se muere. Los alvéolos no se expanden. Claro, si es que la pared está rígida, no vamos a poder poner el mismo volumen de aire en los pulmones. No se podrían inflar, permítame el término, adecuadamente los alvéolos. Y el poquito aire que pongamos, ¿qué va a suceder? Igual se va a salir muy rápido. ¿Por qué se va a salir muy rápido? Porque al ser rígida la pared, si yo logro estirarlo un poquito, rápido se va a encoger nuevamente porque está rígido. Entonces no va a haber un buen mecanismo de respiración. Y ahí vienen los temas, ¿no? De fibrosis pulmonar, el tema del asma, que es otro tema que ya lo vamos a ver dentro de un momento, el tema de cuando se pierde elasticidad y es como que los pulmones se volviesen como si fuesen globos viejos, se quedan estirados más de lo normal, pierden fuerza también en la pared, no se tiene la adecuada presión